para YouTube y estamos pasando el link, ¿verdad? En el grupo de Casa de Vida, pero lo vamos a subir para YouTube. Solamente para los que tengan el link por ahora, después lo vamos a hacer público en el canal que tenemos de, se llama Cristo Vive, ¿verdad? Después yo le mandaré la invitación a ese canal para que lo tengan ahí, bueno, y ya ahí vamos a subir todas las predicaciones y todos los estudios que hagamos, ¿verdad? Para que también pueda llegar a otros, ¿verdad? Y para sea de bendición para otros. Bueno, vamos a orar para comenzar este tiempo. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor y misericordia y te pedimos, Señor, que tú bendigas este pequeño espacio, este pequeño tiempo que vamos a hacer para acercarnos más a ti, Señor, escudriñar tu palabra, escudriñar la palabra tuya, Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a estar estudiando tu palabra, vamos a ir sin apuro, Señor, porque sabemos que esto hasta que tú vengas, Señor. Pero queremos, Padre, que tú, Espíritu Santo, en esta tarde, Señor, nos llene, Padre, y sobre todo que se derrame una unción fresca sobre nosotros y podamos entender cada una de las palabras que tú tienes eh, preparadas para nosotros, Señor. Que no sea palabra de hombre, sino que sea revelación de parte tuya. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice a aquellos que van a escucharlo también retransmitido. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén y amén. Bueno, hermano, creo que somos 9 por acá. Disculpen nuevamente, ¿verdad? Que nos conectamos un poquito tarde, pero así es la tecnología. A veces pasan cosas así. Bueno, vamos a ir directo al grano. Para aprovechar el tiempo, tenemos ya 36 minutos casi que nos quedan. Vamos a ir al libro, al Evangelio de Juan, ¿verdad? Al, al capítulo número 1 del Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar escudriñando en el capítulo número 1 y a ver hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Que el Señor lo permita, pero que el tiempo nos dé. Pero yo pienso que vamos a este capítulo 1 dividirlo en dos estudios o tres, dependiendo del tiempo, pero no nos vamos a apurar. Vamos a ir despacio, vamos a ir entendiendo la Biblia, la palabra, lo que tiene para nosotros el Señor, y que y si tenemos que hacer preguntas, paramos, alguna palabra que no se entienda. Ya lo dije el primer día, ¿verdad? El objetivo es que todos entendamos, que interactuemos y que si Dios puede hablarnos por medio de su palabra, ¿verdad? Ese es el estudio, el objetivo del estudio de la palabra de Dios que queremos hacer. Hermano, en el capítulo 1, ¿verdad? La palabra, yo no sé si su Biblia lo tiene, hay Biblias que no lo tienen, pero empieza este evangelio diciendo el verbo hecho carne. Y hermano, este evangelio, dijimos, ¿verdad? La vez anterior que era un evangelio que todo el mundo recomienda que los cristianos que comienzan a caminar en el evangelio lo leamos, pero la realidad es que es porque es un evangelio con palabras simples, muy monosílabos, tiene muchas palabras de una sola sílaba, ¿verdad? Que son muy fáciles de digerir y de entender físicamente, pero tiene un contexto espiritual tremendo y por eso creo que es uno de los evangelios que más profundidad tiene, independientemente de que sea entendible, las palabras que trae tienen mucha profundidad y sobre todas las cosas trae eh, una enseñanza, ¿verdad?, del Señor Jesucristo única, desde un punto de vista único, como lo vio el apóstol amado, que era Juan, ¿verdad? Como él lo reconoce en la Santa Cena allí, ¿verdad? Donde él le dice que era su amado. Hermano, y tiene el plan de salvación, que es nuestra piedra angular, ¿verdad? Cristo, la figura de Cristo y nuestro plan y el plan de salvación, que es lo que nos mantiene hoy con esa fe poderosa, ¿verdad? Porque si nosotros no creyéramos que íbamos a ser salvos juntamente con Cristo, no, realmente no eh, estuviera nuestra predicación, ¿verdad? No, ¿qué objetivo tendría que estuviéramos apartándonos de cosas que humanamente quizás pudiera satisfacer? Entonces, comenzando por aquí, ¿verdad? Es algo que tenemos que tener en cuenta este pequeño resumen. Hermano, el Evangelio de Juan comienza diciendo de esta manera. En el capítulo 1, el versículo 1 dice, en el principio el verbo, disculpen, en el principio era el verbo. Y el verbo
era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Voy a estar leyéndolo completo vamos a hacer una pausa hasta el 18 y vamos después nuevamente a virar a irlo escudriñando, ¿verdad? Uno por uno. Ahora dice el 3: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado, le ha dado a conocer. Gloria a Dios, ¿verdad? Hermano, esto puede ser un poco quizás algunas palabras que tiendan a, a- a traer confusión, ¿verdad? En el sentido de que habla de verdad que en él, por ejemplo, en el versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, pero cuando usted lo escudriña y cuando usted lo mira a profundidad, usted se da cuenta precisamente eso, qué profundidad tiene este libro. Mire, hermano, porque sea, vuelvo y repito, este libro con palabras sencillas tiene una profundidad tremenda, tanto o más que muchos de los otros evangelios. Eh, Comenzando, hermano, la primera declaración que tiene este evangelio, comenzando desde el versículo 1, habla verdad, y la primera declaración que nos dice la palabra es, en el principio era el verbo. Yo les decía el otro día que había algo que tenía el Evangelio de Juan, que es que no hacía referencia al nacimiento de Cristo. Pero ¿sabe por qué no lo hace? Porque se va más atrás. Muchas personas en el mundo creen o piensan que el ministerio de Cristo comenzó solamente a los 30 años, o el ministerio sí comenzó a los 30 años, humanamente, ¿verdad? Pero la historia de Jesús no es desde Belén. La historia de nuestro Señor Jesucristo no comenzó en Belén, hermano. El día que Él nació de una virgen, engendrado por Dios, ¿verdad? En una virgen. No comenzó ese día. Él era en el principio, ¿verdad? Y, y hay algo muy importante porque recuerde que este Nuevo Testamento está escrito, está traducido, ¿verdad? Del griego al español, a esta versión en español que nosotros tenemos. Y la palabra verbo aquí, o cuando dice que en el principio era el verbo, cuando usted lo busca directamente en el griego, hace referencia a logos, el término logos, que es lo que significa verbo, ¿verdad? Y si usted lo lleva al hebreo, está hablando de Jehová, ¿verdad? De Jehová, de Dios como tal. Mm, Esto hace referencia a que Cristo estaba desde el inicio, ¿no? Cristo no fue un ser creado, no vino solamente, humanamente vino a habitar entre nosotros en Belén, ¿verdad? Cuando nació en Belén,
pero realmente Cristo estaba desde la eternidad, Él estaba allí. Y esa es la grandeza que tiene este libro, ¿verdad? Que te habla, no solo desde que Él nació en Belén, sino que desde antes de la creación del mundo. La nueva versión internacional de, de la Biblia dice de esta manera, en el principio la palabra ya existía. Mire cómo dice, fíjese, porque verbo significa palabra, ¿verdad? O aquí en la nueva versión internacional dice, en la Reina Valera nuestra dice, en el principio él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí en la nueva versión internacional dice, en el principio la palabra ya existía, haciendo referencia a él. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Fíjense, por eso le digo, hay varias declaraciones aquí. La primera es que en el principio él era la palabra. Dice la Biblia que por la palabra fueron creadas todas las cosas, o sea, por el poder de la palabra. Dios dijo, hágase la luz y fue hecha la luz, ¿verdad? Hermano, la palabra que Dios, cuando Dios emitió la palabra, estaba hablando, ya, ahí estaba Cristo presente en la creación. No podemos reducir a Cristo a solamente en el nacimiento en Belén, en un pesebre, y que después a los 30 años comenzó su ministerio y estuvo simplemente esos 3 años de ministerio. Humanamente, sí, pero Cristo estaba en la creación junto al Padre, ¿verdad? En el principio dice, era el verbo. La segunda declaración, hermano, dice, y el verbo era con Dios. O sea, la palabra estaba con Dios, haciendo referencia a la unión del Padre y del Hijo, ¿verdad? Eh, hay el tercer punto que dice, primero dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. La segunda, y dice el tercero, y el verbo era Dios. Fíjese. Como la palabra no reconoce o no habla del término Trinidad, pero aquí está hablando de la unión entre el Padre y el Hijo, que eran uno, ¿verdad? Uno. La persona de Cristo, haciendo referencia a la palabra que es Él, ¿verdad? Dice que era con Dios, que en el principio era el verbo, ¿verdad? El verbo era con Dios, pero además dice, y el verbo era Dios. Hermano, esto dice en el versículo 2, esto era en el principio con Dios. Fíjese, a la hora desde la eternidad, Cristo estaba allí juntamente con el Padre. Y esto hace referencia porque hace poco hablábamos sobre una hermana que tuvo una situación, ¿verdad? Con alguien que le preguntaba que si Cristo era Dios, ¿cómo era posible que si murió en la cruz, quién lo iba a salvar? Si murieron los tres allí, le decían a la hermana. Y hermano, eso es completamente eh, una herejía, ¿verdad? Porque realmente el Señor, ¿verdad? Como completamente hombre, vino a su creación, vino al mundo, pero la realidad es que el Señor es eterno, hermano. No fue un ser creado que vino solamente y murió, sino que también resucitó y está sentado a la diestra de Dios. El tercer versículo, hermano, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sigue reafirmando, ¿verdad? Estas declaraciones que Cristo estaba allí en la creación. Todo dice que fue hecho por Él y sin nada, y sin Él nada hubiese sido hecho, ¿verdad? Dice, en Él estaba la vida, mire hermano, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Mire qué clase profundidad tiene esto, mi hermano. ¿Por qué? Porque el hombre, fíjense, lo que le da vida al hombre, y en la palabra en el inicio, en el libro de Génesis, la palabra dice que Dios puso aliento de vida en el hombre. O sea, puso una porción de él en la creación, en el hombre. Y dice aquí este versículo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lo que le dio ese aliento de vida, ¿verdad? Que el Señor puso en nosotros es lo que nos hace, ¿verdad? Ser diferentes en la creación. La luz, dice en el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece. Hermano, eso es lo que hacemos.
Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando tenemos, cuando nos reconciliamos con Él, usted resplandece. Usted, hoy decíamos en la academia, los hermanos que estaban allí, las personas huelen a Cristo, tienen esa luz que usted le ve en los ojos, ese gozo que aunque estén pasando tribulación, angustia o lo que estén pasando, aún así están gozosas porque tienen a Cristo en su corazón, tienen la luz en su vida. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. Ahí nosotros tenemos el ejemplo de Daniel. Mire, hermano, este hombre de Dios fue llevado en cautiverio y allí en el cautiverio él se propuso en su corazón mantenerse fiel a Dios. Y él fue una luz allí donde, en medio de las tinieblas de aquellos reinos, porque él estuvo en varios reinados que pasaron por aquella nación donde él estaba cautivo. Y Daniel siempre fue una luz donde quiera que estuvo. Y así vemos, ¿verdad? A los hijos de Dios cuando tienen la luz con ellos y han recibido a Cristo en su corazón, que es la luz, ¿verdad? Son, son personas que tú te les puedes acercar, ¿verdad? Puedes llegar y vas a recibir bendición, vas a recibir cosas buenas de parte de ella, porque representan la luz de Cristo, representan todo lo que es Dios, que es eso, que aún en medio de la tribulación, de la tormenta y de todas las situaciones que hay en este mundo, esa persona te, te da un aliento, te da, poníamos el ejemplo hace poco de alguien que estaba en el hospital, que cuando tú tienes a Dios en tu corazón, aún el que viene a verte, tú le das ánimo. Cuando las personas, hemos visto muchos testimonios, que las personas están en el hospital y cuando alguien va a visitarlo, va llorando, va triste, pero esa persona que está ahí, aunque esté adolorida, sufriendo, pero a veces, muchas veces sale, el que va a visitar sale animado. Cuando Dios está en el corazón de la gente es así, mi hermano. Esa luz, dice, es esa paz que sobrepasa entendimiento. En medio de las tinieblas alumbra, resplandece, ¿verdad? Como dice aquí el versículo 5. Y las tinieblas, dicen, no prevalecieron contra ella, hermano. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y aquí vamos a hacer una pausita pequeña. Rápido. Hermano, esto no podemos confundirlo. Estamos en el Evangelio de Juan, pero este Juan que está hablando aquí es Juan el Bautista. Era aquel hombre que dice que no hubo otro hombre. Si usted busca en la concordancia de su Biblia, no sé si la tiene o su Biblia no lo tiene, pero en el libro de Mateo, ¿verdad? En el capítulo 3 el versículo 1 habla sobre Juan, sobre quién era Juan. En Marcos 1:4 también habla de Juan y en Lucas 3 del 1 al 2 habla sobre Juan también. Sobre este Juan el Bautista, no el que escribió el libro, no Juan el apóstol, sino Juan el Bautista, el que estaba abriendo el camino, ahora lo vamos a leer, ¿verdad? Preparando el camino para que viniera el Hijo del Hombre, ¿verdad? El Cristo resucitado, el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Que iba a venir el Salvador del mundo. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este hombre, hermano, fue un hombre, como les dije, ¿verdad? Que dice que no hubo otro hombre nacido de mujer como Juan el Bautista. No ha habido otro, dice. Pero además, fíjense, y hay algo que yo quiero, por eso les dije que iba a hacer una pausa, que notemos. Este Juan el Bautista, hermano, si usted estudia la vida de Juan el Bautista, usted va a darse cuenta que Juan el Bautista no hizo grandes milagros, no tenía grandes dones como los apóstoles, como algunos hombres de Dios que fueron usados por Dios. Pero sin embargo, Dios tiene ese concepto de él, que no ha habido otro hombre nacido de mujer como Juan el Bautista. Gloria a Dios, ¿verdad? Y vamos a ver por qué, pero dice en el versículo 7, este vino por testimonio, Juan el Bautista, para que diese testimonio de la luz. Él venía adelante diciendo, viene la luz del mundo, viene Cristo, viene el Mesías, viene el Salvador del mundo, viene la oportunidad de reconciliarte con Dios. Eso estaba haciendo Juan el Bautista. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, de Cristo, en otras palabras, ¿verdad?
a fin de que todos creyesen por él. Gloria a Dios, mi hermano. Esto es tremendo. Dice, en el 8 dice, no era él la luz, o sea, no era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, él no era la luz, él simplemente lo que estaba era trayendo el testimonio de aquel que iba a venir, que era la luz. Aquella luz verdadera, en el 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Gloria a Dios, mi hermano. Esa misma luz que estaba al inicio, ese mismo verbo que estuvo al principio en la creación, venía al mundo, mi hermano. Mire, hermano, usted puede imaginarse un Dios, ¿verdad? Poderoso, un Dios eterno, un Dios, todo, sabiduría, poder, misericordia, amor. Mi hermano, simplemente ese creador del mundo, ¿verdad? Se hizo carne, hermano, y vino a morar entre nosotros. Dice, venía a este mundo. Yo me imagino, ¿verdad? El Señor queriendo ver su creación, ¿verdad? En vivo y en directo. Yo, cuando leo este pasaje, me enamoro más de Dios porque tú dices, ¿qué somos nosotros para que tú vengas, ¿verdad? Y bajes y salgas de tu trono para que vengas a ver a Lieski. Y digo mi nombre, ¿verdad? Pero cada uno de ustedes dígalo así también, para que vengas a ver a cada uno de los que estamos aquí, directamente, a que vengas a tenderme la mano y a decirme, estoy aquí, porque eso es Jesucristo con nosotros, ¿no? Él no nos estaba mirando desde lejos solamente, también él dijo, espérate, yo voy a ir a ellos directamente. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Gloria a Dios. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Aquí lo vuelve a recalcar el apóstol. Pero el mundo no le conoció. Mi hermano. Qué triste eso, ¿verdad? Qué triste es estar cerca de Dios, pero no haberlo conocido. Y eso, lamentablemente, en las iglesias, en las denominaciones, usted le quiera llamar, hermano, allí en las congregaciones, lamentablemente muchas veces eso pasa. Hermano, esto me recuerda, ¿verdad? Que los apóstoles vieron los milagros que él hizo. Vieron, Pedro, hermano, caminó con Jesús, con directamente la persona de Jesús. Vio los milagros que él hizo, vio las sanidades que hizo, vio las señales que hizo. Reconoció quién era él, conocía las escrituras, sabía que estaba caminando con el Mesías, con el Salvador del mundo. Y Pedro, hermano, lo negó 3 veces. Por eso tenemos que estar firmes en lo que a Dios le agrada, caminar en obediencia a lo que a Él le agrada, como Él nos enseñó, hermano, como Él nos enseñó, porque el ejemplo, podemos ver muchos ejemplos de obediencia en la Biblia, muchos ejemplos de hombres que aman a Dios y que obedecen su palabra, pero realmente nuestro ejemplo es Cristo. Él, hermano, se despojó del lugar donde estaba y bajó a donde estamos nosotros. Se hizo Él maldición para que usted y yo tuviéramos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. No podemos tomar en vano eso que hizo Cristo por nosotros, bajar aquí y hacerse igual a nosotros. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y les decía esto porque, hermano, qué triste es que usted y yo estemos dentro de la iglesia, sacrificando muchas veces deseos que tenemos a lo mejor en nosotros como personas, ¿verdad? Físicamente, dejando de hacerlo, eh, limitándonos de muchas cosas y que verdaderamente no entendamos quién es Cristo. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Por eso comenzamos por este libro de Juan, porque este libro de Juan habla quién es Jesús, qué hizo Jesús y te lo recuerda. Porque mire, hermano, muchas personas dicen,
Allá afuera usted le pregunta a todo el mundo y todo el mundo sabe, no, sí, sí, yo conozco ese Dios que tú me estás hablando, que fue a la cruz, murió en la cruz y resucitó. Pero hasta ahí. Pero hermano, esto no lo podemos tomar a la ligera, ¿sí? Este Dios creador, el que hizo los cielos y la tierra, él estaba en el principio. Este hombre dejó su trono y vino en medio de nosotros para traer luz a la vida tuya y a la mía, a la de tu familia, a la de tus amigos, para reconciliarte con Dios, para que no viva solamente estos 120 años o lo que usted pueda vivir, sino para que usted vaya a la eternidad con Él, donde no habrá más lloro, ni crujir de dientes, ni más llanto, calles de oro, más de cristal, y usted va a estar, dice que no hará falta sol porque Él será nuestra lumbrera. Eso hizo Dios por usted y por mí. Se olvidó de quién éramos nosotros. Cuando lo recibimos a Él, les dice, ya lo echan en el fondo del mar y nunca más se acuerda Un- de los que dejamos de practicar el pecado, por supuesto. En el 11 hermano, dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Qué triste es eso, hermano, que no recibamos a Cristo en nuestro corazón, que estemos eh, siendo una apariencia aún dentro de los caminos del Señor. Por eso tenemos que pedirle al Señor, perdónanos, Señor, cada día de aquello que no ha sido revelado, ¿verdad? Que nos perdone de lo que no entendemos todavía y aún quizás seguimos haciendo mal. En el versículo 12 dice, mas todos los que le recibieron, y aquí hay un misterio maravilloso. Dice, mas a todos los que le recibieron, pero dice la pausa después, a los que creen en su nombre, porque fíjate, usted y yo podemos recibirlo un día. Yo recibo, porque bueno, estoy en cierta y determinada situación y recibo a Cristo en mi corazón, porque la Biblia dice que hay que recibirlo, porque los hermanos, porque se predica sobre eso, ¿verdad? El libro de Romanos, que aceptemos al Señor en nuestro corazón y será salvo, ¿verdad? Pero hermano, los que creemos en su nombre, usted puede con su boca o nosotros podemos con nuestra boca decir, hacer hasta una oración, eh, repetir una oración que alguien nos diga. Como usted ve que se hace, ¿verdad? En las iglesias, el pastor dice, repita conmigo esta oración. Ok, pero el objetivo no es repetir una oración porque un hombre lo esté diciendo, sino que usted y yo tenemos que creer, recibirlo a él, pero creer, ¿verdad? En su nombre, creer en quién es él, en su esencia. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Nosotros, usted y yo, miren, esto tiene una clase de profundidad aquí tremenda. Y repito esta palabra porque lo creo en mi corazón. Y rompe, así mismo, y rompe todo argumento de que todos somos hijos de Dios y las personas allá afuera están pecando o haciendo, o incluso dentro de la iglesia, pero vamos a tener presente esto, que no dentro de la iglesia, pero que también pasa. Los que están afuera, hermano, muchos se justifican en pecado y dicen, yo soy un hijo de Dios. Y usan versículos bíblicos de que Dios ama a todos. Sí, 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 sí. Dios ama, ¿verdad? Su creación, hermano. Lo que Él creó, Él lo ama. Pero la realidad es que, y entonces, Él no hace sección de personas. Está abierto para todos la reconciliación con Dios a través de Cristo. Él es la puerta, ¿verdad? Pero mi hermano, imagínese que usted esté en pecado, en delitos, en pecados, en cosas que a Dios no le agrada. Y usted utilice estos versículos de que Dios ama todo, ama su creación, para justificar lo que usted está haciendo. Mira, Dios no se mezcla con el pecado. Dios es santo, santo, santo. Tres veces santo. Entonces, fíjese hasta qué punto, eso es un buen punto que dijo la hermana, ¿verdad? Pero fíjese hasta qué punto
podemos errar, por eso es que estamos escudriñando la Biblia, podemos errar en una manera de pensar. Yo conocí a alguien, ¿verdad?, que ama a Dios con todo su corazón, que le ha entregado su vida al Señor y vive para el Señor, pero en un momento tuvimos que conversar, ¿verdad?, sobre esto, porque hacía referencia, ¿verdad?, hermano, a que todos somos hijos de Dios. Y la palabra es clara con esto, hermano. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero hijos o hechos hijos de Dios son aquellos que, dice aquí, y lo voy a volver a leer, más todos los que le recibieron, los que primeramente le reciben al Señor en su corazón, y los que creen en su nombre. Entonces ahora dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Él nos hizo, ¿verdad? Sus hijos, a la vez que nosotros le recibimos en nuestro corazón y creemos en su nombre. Gloria a Dios, ¿verdad? Los cuales dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted y yo, fíjese, humanamente puede haber ruptura inclusive en la familia, aunque seamos hijos de una madre carnal o un padre carnal, que los tenemos, ¿verdad? Padres carnales y madres carnales. Pero sin embargo, en ese puede haber ruptura. Me refiero a los lazos, ¿verdad? Entre los familiares. Pero si usted está, fíjense, como mismo sucede con Dios, si usted, por supuesto, está en pecado, usted se va a alejar de su Padre espiritual, porque el pecado te aleja de Dios. Pero si usted está en el orden de Dios, usted lo recibe, usted cree en su nombre, usted creer en el nombre de Cristo no es solamente decir yo creo en Dios, porque dice la Biblia, ¿verdad? ¿De qué vale, hermano, de que tú digas que yo, de que digas yo creo o yo conozco que esto está mal, pero y usted sigue haciendo las cosas mal hechas? Mi hermano, Dios no se mezcla con el pecado, Dios es santo, lo decíamos hoy. Ahora, en el 14 ya quedan pocos minutos, quedan como 5 o 6 minutos, ¿verdad? Por eso les dije, vamos a dejarlo hasta el 18, pero yo creo que es bueno que vayamos poquito a poco y que en esto reflexionemos si hay alguna, la siguiente enseñanza, podemos, si alguien tiene alguna duda de esto, si lo vuelve a leer, porque recuerde, hermano, usted no se puede guiar por las reflexiones solamente que están aquí, Dios le revela a usted también, a todos Dios nos revela. Simplemente usted tiene que decirle, Señor, revélame. Siempre es bueno, el estudio bíblico es para eso, para entre juntos irlo escudriñando. Pero la realidad es que usted puede leer la Biblia y hay algo que no lo entiende o algo específico que se pasa por alto, usted puede decirle, Dios, revélate en esto o aquí, a esto es este tiempo, para que preguntemos, mira, ¿y aquí qué dice? ¿Y por qué dice aquello? Hasta aquí yo creo que está bastante entendible todo, pero creo que es bueno que todos lo tengamos presente para que lo escudriñemos también, ¿verdad? Dice, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, sino de voluntad, ni de voluntad de carne. Dice, no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice el 14. Y aquel verbo, y vuelve a recordar lo que dijo en el principio, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Unigénito, hermano, es único hijo. Y primero, por supuesto, porque si es único es el primero también. Entonces, vimos su gloria como gloria, dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Eso representa a Cristo, hermano. La gracia de Dios y la verdad. Dice en el 15, Juan dio testimonio de él, hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Mire, hermano, Juan aquí está diciendo, reconociendo que Cristo está por encima de él, que Cristo estaba primero que él, que cuando él todavía no había ni estado en el vientre de su madre, ya Cristo era Cristo, era el creador de los cielos y la tierra juntamente con el Padre. Hermano, Juan recuerda, este es de quien yo decía, el que viene después de mí. Vino después de él humanamente, ¿verdad? Pero dice, es antes de mí
porque era primero que yo. Esto parece un trabalengua, hermano, pero la realidad es que si usted lo lee pausadamente, usted va a entender que vino físicamente después de él, pero era antes que él, dice porque era primero que él. Gloria a Dios, ¿verdad? Por eso aclaramos, ¿verdad? O recordamos que aquí en el primer versículo decía, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora dice, en el 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hermano, aquí me habla de la gracia. Fíjense que esto no es más que es algo que usted y yo no, la gracia hace referencia a algo que usted no se merece, pero que se lo dan, se lo regalan, se lo otorgan, aunque usted no se lo merezca. Y hoy hablamos en la academia sobre eso. Hermano, eso tenemos que representar los hijos de Dios. La gracia de Dios, hermano, la gracia de Dios es eso. Cuando usted no se merecía que Cristo lo perdonara, Él dice, ven, mijo, que usted, yo lo perdono, a usted y a mí, ¿verdad? Cuando usted y yo no nos merecíamos, Él mostró gracia. Dice el concepto de gracia, favor inmerecido de Dios hacia la humanidad, manifestado a través de Jesucristo. Fíjese, ese es un concepto de la palabra gracia en latín. Cuando usted lo busca ahí en el Google, le va a salir así, favor inmerecido de Dios hacia la humanidad, manifestado a través de Jesucristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Queda menos de un minuto, hermano. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Dice, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mi hermano, en resumen, esto está diciéndome, si tú ves a Jesucristo, estás viendo al Padre, estás viendo a Dios. Si usted se fija en Cristo y quién es Cristo, usted está viendo al Dios de la gloria. Y esa es la voluntad sagrada de Dios, que usted reconozca a Cristo para que pueda ver al Padre, ¿verdad? Ya el tiempo se fue, voy a orar. Si quedan preguntas sobre esta